Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y estamos continuando con esta serie de estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con la lectura y vamos a empezar el estudio número 4 en el capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5, verso 1. Vamos a dar inicio al estudio número 4. Deseo de todo mi corazón que Dios los bendiga y que les abra el entendimiento para que puedan recibir toda esta palabra que Dios pone en mi corazón compartirlo. Dice así la palabra del Señor. Estudio número 4, capítulo 5 de Mateo, versículo 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Bueno, aquí el apóstol Mateo nos está narrando lo que Jesús dijo andando predicando el evangelio y ellos acompañándole, claro. Dice que Jesús subió al monte y subió al monte de los olivos y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea, se sentó Jesús en el monte y ellos fueron a él y se sentaron ahí alrededor también. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahí les estaba enseñando Jesús el beneficio, todo el bien que recibe aquella persona que pone atención a la palabra de Dios. Por eso allá el Señor dice en Mateo 25, miren lo que dice, Mateo 25, donde dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. A ver, a ver.
A ver, aquí está en Mateo 25, 21. Dice: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué les estaba diciendo acá a los apóstoles Jesús, a sus discípulos o apóstoles? ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Las bienaventuranzas quiere decir todo el bien que les iba a acontecer a aquellos que fueran fieles a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas y vamos a ir viendo aquí de una por una lo que fue Jesús hablando de cada persona que iba a recibir la bienaventuranza. Primeramente dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son todas aquellas personas que aman a Dios, pero no tienen mucho conocimiento de la palabra, pero como Dios conoce la intención del corazón, son pobres en espíritu, en lo espiritual, pero como Dios, como les digo, Dios conoce la intención del corazón, dice que de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que de verdad aman a Dios, pero no tienen todo el conocimiento. Dice: de ellos es el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo que fueran principalmente a predicarles el evangelio a los pobres. Primeramente a los pobres, dice. ¿Por qué? Porque los pobres no tenían el dinero, no tenían lo que se necesitaba para atender a grandes escuelas, para atender maestros que les dieran el conocimiento. Entonces, y eso hasta la fecha sigue siendo. Si no tienes dinero no puedes estudiar. Gracias a Dios que allá en México, ahora que llegó este presidente Obrador, fue el que hizo ese cambio y quiere que todas las escuelas, de hecho les están dando dinero a los estudiantes desde la primaria, secundaria, preparatoria y universidades, porque quiere que el estudio sea un derecho, no un privilegio. El estudiar sea un derecho y el Estado es el que se encarga, por eso pagan sus impuestos. Entonces antes no entraban a la universidad, que pues según porque no pasaban el examen, y eso aquellos que tenían para pagar. Algunos otros que querían ingresar, muy inteligentes, pero no tenían dinero, pues menos. En cambio ahora ya es diferente. Pero aquí en Estados Unidos, aquí no sabes cuánto cuesta el estudiar en las universidades. Aquí la primaria, secundaria y preparatoria son gratis, que se le llama high school. Pero ya de ahí hay unos colegios que le nombran colegios comunitarios, colegios de la comunidad. Ahí te enseñan clases, las básicas, lo más sencillo. Pero cuando empiezas a estudiar ya las clases ya no básicas, sino ya para ir más adelante, te cuesta mucho dinero aquí en Estados Unidos. Si quieres ser un dentista, un doctor, te tardas para ser un dentista te tardas fácil tus 8 o 10 años. Tanto estudio y el préstamo, quedas vendido ahí. Miles, más de $100,000 te cuesta una carrera de esas. Y tú consigues los préstamos, te los prestan. Y ya cuando empiezas a trabajar, es cuando empiezas a pagarlos.
pero con intereses. Entonces no te lo regalan. Pero bueno, aquí vemos entonces cómo Jesús les dijo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les expliqué esto para que se den cuenta que los pobres en espíritu son aquellos que tienen el deseo, aman a Dios, pero no tienen mucho conocimiento, porque no hay quien les enseñe. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y claro, aquellos que lloran por la injusticia, por tanta maldad que hay. Dice que esos que lloran, como aquellos que les causan daño, esos sicarios que desaparecen a los jóvenes, que los agarran, se los llevan para que trabajen para ellos, y todo eso hacen llorar a las personas, a los papás, sufren. Por eso dice aquí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, no mensos, mansos. Los mansos son aquellas personas nobles, aquellas personas que no son avariciosas. Esos son los mansos. Dice que ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso dijo Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros venimos a ser mansos cuando recibimos el poder de Dios, el Espíritu Santo. Él nos transforma, nos hace ese tipo de persona, mansos y humildes de corazón. Y cuando habla de corazón se refiere a la mente. La mente es el corazón del alma. Entonces, esa gente que es mansa y humilde de corazón es aquella gente que tiene su mente, que no es arrogante, presunciosa, no busca solamente estar pensando hacer mal a la gente, sino que es una persona mansa y humilde. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el que llega a transformarnos. Algunos por naturaleza son un poco mansos, son humildes, pero cuando llega el Señor a ellos es mucho más mejor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Vemos ahorita como donde quiera, si tienes dinero te hacen justicia. Y aunque tú seas culpable, si tienes dinero, te hacen que no seas culpable. ¿Por qué? Por el dinero. Las autoridades muy corruptas, los jueces. Eso lo vemos muy común, máxima en México. Esa mujer Norma Piña, la jefa de la Suprema Corte, cuánto daño ha hecho. Ojalá y ahora que salga le hagan esa auditoría y la metan a la cárcel, porque ha hecho mucho daño. Entonces, toda esa gente que le hicieron daño, que hacen sus demandas y no proceden por cualquier cosa tan simple que buscan los jueces porque ya los sobornaron, esa gente tiene hambre y sed de justicia. Y dice aquí que esos son bienaventurados, aquellos que han padecido todo eso, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir? Jesús dijo, dice, Dios el Padre dice que a nadie paguen mal por mal. Mía es la venganza, dice, yo les daré el pago. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. O sea, Dios se va a encargar de hacerles justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos son aquellos que sienten la necesidad y el dolor ajeno y son movidos
a ayudarles, a hacerles el bien. Esos son los misericordiosos. Por eso el Señor Jesús dijo, si supieran lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí vemos entonces cómo está hablando Jesús esas palabras. Ahí vemos cómo muchos no tienen misericordia. Y vemos un caso simplemente, el del buen samaritano. Ahí vemos cómo él, movido a misericordia de ver a aquel hombre tirado, dice que pasó un levita, pasó un sumo sacerdote y no hizo nada, cuando ellos deberían de ser el ejemplo en misericordia. Mas sin en cambio un samaritano, que eran los más detestables porque se habían cruzado con otras razas cuando se encontraban allá en Jerusalén, cuando fueron esparcidos, y todos los ricos, todos aquellos se los llevaron, y los más pobres, los más humildes, ahí los dejaron ahí mismo. Entonces dice que el rey ese trajo gentes de otras provincias ahí a Jerusalén, y ahí se revolvieron los israelitas que se quedaron ahí, se revolvieron con esas razas, y por eso fueron menospreciados, porque se revolvieron ahí, tuvieron hijos e hijas con esas razas, de diferentes razas. Entonces ya vimos donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros somos misericordiosos, vamos a alcanzar misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón quiere decir de tu mente limpia, de tus pensamientos, que no tengas esa mente podrida, llena de robos, de pornografía, de toda esa basura. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón. O sea, se refiere al corazón del alma, que es la mente. Dice, ellos verán a Dios. Y ese corazón te lo limpia el Espíritu Santo cuando llega. Te hace la circuncisión, te arranca, te limpia todo. Por eso, en aquel tiempo se hacía la circuncisión en el prepucio para formar parte del pueblo de Dios. Eso fue el mandato a Abraham. Y ahora es la circuncisión de tu mente, de tu corazón, que es la mente, para que puedas formar parte del pueblo de Dios. Y si no tienes circuncidado tu corazón, que es tu mente, no puedes formar parte del pueblo de Dios y tu corazón estará sucio. Pero si recibes a Cristo, Él te circuncida y te limpia el corazón. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y el pecado está en tu mente. Ahí es donde está registrado. Sigue diciendo, bienaventurados los que padecen persecución. Oh, perdón, me brinqué uno. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son todas aquellas personas que no les gusta andar de revoltosos, causando problemas, que algunos se levantan y alborotan a la gente y disturban, pues no dejan que haya paz en la ciudad o donde quiera que causen eso. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, o sea, los que buscan la paz. Como decía el presidente Obrador, abrazos, no balazos. Los abrazos dando a entender que es mejor la paz que la guerra. La guerra trae pura muertes. La paz trae tranquilidad, trae bendición. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores. Nosotros somos, cuando nacemos del Espíritu, venimos a ser hijos de paz. Y Jesús es el príncipe de paz, el que reina. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da. Por eso nosotros venimos a ser hijos de paz. Y como hijos de paz somos pacificadores. No nos alegramos cuando hay revueltas y ni nos metemos en esos problemas.
Dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí lo vemos. Los que son llamados hijos de Dios son los que tienen reciben al Espíritu de Cristo. Allá en Juan 1, 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Claro, cuando recibimos el Espíritu Santo, venimos a ser hijos de paz y pacificadores. Y no, por tanto, venimos a ser hijos de Dios. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando tú padeces por ser una persona justa, por ser una persona que no estás de acuerdo en hacer fraudes, en hacer todas esas tipos de cosas malas, vas a padecer persecución por causa de la justicia, o sea, por no violar la justicia, vas a padecer persecución. Y dice que eres bienaventurado, porque de ese tipo de personas que son justas, que viven la justicia y que desean la justicia y van en contra de la injusticia, esos son, de ellos es el reino de los cielos. Por eso dice que los injustos no van a entrar al reino de Dios. Allá en 1 Corintios 6, 9. Los injustos son los que hacen injusticias. Los justos son los que se gozan en la justicia. Esos, de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y les digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Que todos aquellos que padecemos persecución o que nos insultan por ser cristianos, que nos vituperen, cuando nos persigan, cuando nos insulten, nos digan tantas cosas malas, dice, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. O sea que cuando tú padeces persecución, sufres por el hecho de ser cristiano, te maltratan, te corren del trabajo, te hacen tantas cosas, dice que te goces. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, dice, porque su galardón es grande allá en los cielos. O sea, la paga que nos va a dar el Señor por padecer, por ser cristianos. Seguimos. Sigue diciendo Jesús, les dijo a los mismos que estaba diciéndole las bienaventuranzas. Les dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí Jesús dijo que todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido cristianos espirituales, dice que nosotros venimos a ser la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para preservar, para que la carne no se corrompa, no se pudre, para preservar. Para eso sirve la sal. ¿Para qué más sirve la sal? Para dar sabor a la comida, para dar sabor a la vida. ¿Cuánta y cuánta gente no se suicida, se matan ellos solos, porque ya no le hayan valor a la vida, ya no le hayan ningún sabor? Pero dice que nosotros somos la sal de la tierra, para preservar, como les dije. Cuando nosotros andamos predicando el evangelio a toda carne, o sea, todo ser humano, es para preservar su carne, para que ya no se sigan pudriendo, corrompiendo en su pecado y su maldad. Por eso es que somos la sal de la tierra.
porque esa sal es la que preserva y aparte le da sabor a la vida. Déjame decirte que mi esposa y yo llevamos 33 años. Ahora el 16 de septiembre cumplimos 33 años. Y quiero que sepas que 33 años se dicen fácil, pero vivirlos, cuando vives en el Señor, disfrutas. Es el mejor tiempo que puedes tener en prosperidad, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Eres hijo de un rey. Y como hijo de un rey no vas a andar mendigando ni padeciendo necesidades. Porque Él dice solamente busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Es promesa de Él. Cuando tú eres obediente al rey, todo te va a salir bien. Entonces aquí dice que nosotros somos esa sal para preservar. Pero si esa sal, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si la sal se desvaneciere, o sea que pierda. ¿Cómo se desvanece la sal? O sea que pierda el sabor la sal. Cuando la echas al agua, cuando es más la agua que la sal, y la revuelves esa sal al agua, se va a desvanecer, va a perder su sabor y ya no va a servir para nada. Ahora, si nosotros somos la sal de la tierra, ¿cuál es el agua? La que puede hacerte desvanecer. Eso nos lo dice allá Apocalipsis, donde dice que la mujer que está sentada sobre muchas aguas, y dice que las aguas son multitud de pueblos, lenguas y naciones. Esa es la agua. Entonces la sal que somos nosotros, si nos revolvemos con toda esa gente del mundo para no, si llegamos a ellos para darles, para preservarlos, no para revolvernos con ellos, porque entonces te desvanece esa sal y pierde su sabor. O sea que si tú te haces un amigo de ellos simplemente, eso ya lo dice allá Santiago capítulo 4, vamos a leerlo, miren, porque lo puedan entender. Ahí Santiago capítulo 4 lo dice bien claro en el verso 4 precisamente, 4:4. Miren lo que dice. Dice: oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es como se desvanece la sal. Cuando tú eres un cristiano espiritual y en lugar de llegar a preservar la carne, te haces amigo del mundo. Ahí te desvaneces, esa sal pierde su sabor y ya no sirve más para sazonar, para darle sabor a la vida, ya no sirve más para preservar. ¿Por qué? Porque dice que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es como se desvanece la sal. Por eso qué importante es entender esto. Y hoy en día tú miras muchos cristianos amigos con el mundo, como si nada. Y creen que están bien. Creen que están bien. ¿Por qué? Porque aman al mundo. Jesús dijo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que vemos. Vamos a mirarlo aquí.
A ver, aquí está. Bueno, no lo encuentro, hermanos, pero quería mostrárselos. No me sé toda la Biblia de memoria, ¿verdad? Pero el punto sí sé que lo dice ahí. Volviendo al tema donde estamos, Jesús mismo dijo, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, eso es aquellos que según son cristianos, pero se revolvieron con el mundo, se desvanecieron, esa sal. Y esos son todos aquellos religiosos que les hablaron la palabra, pero nunca se afirmaron y son presa fácil. Hay muchos, yo he visto muchos que recién se convierten y ya los ponen hasta de pastores. Y yo conozco varios que porque son familiares de los líderes de ahí mismo. Allá en México pasó. Conozco personas que los pusieron de pastores. Ya no eran pastores llamados por Dios, eran puestos por el hombre. Allí conocí a dos. Bien, uno de ellos hasta dejó para irse a trabajar otra vez al trabajo secular porque no tenía dinero, no le alcanzaba. Y otro se acabó la iglesia y se fue otra vez. Y ahí anda mendigando para allá y para acá. ¿Por qué? Porque no los llamó Dios. No los llamó Dios. Y si no los llamó, no pueden meterse a hacer lo que Dios no te ha llamado. Entonces, y ese tipo de gente son los que enseñan, y aquellos que enseñaron son esa sal insípida que se desvanece fácilmente y no sirven para nada más sino para ser hollada por los hombres, echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, a eso se refiere a todos aquellos cristianos mediocres, que la palabra lo dice, que creen a medias. Nunca alcanzan la madurez y siempre andan así, de aquí para allá, pero nunca maduran y se pierden. Verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros, cuando hemos nacido del Espíritu, todos, no nomás los siervos que llamó a un ministerio, no, todos los que hemos nacido del Espíritu, venimos a ser luz del mundo. Y dice que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, si una ciudad está sentada en un monte arriba, en lo alto, no se puede esconder.
Y luego dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, no se enciende una luz y se pone debajo de la cama, se pone donde no alumbra, sino sobre el candelero, sobre el candelero. O sea, el donde se pone la lumbre, ¿verdad? Donde se ponen las candelas o las velas o la luz en ese candelero. Son especiales para poner la luz ahí y alumbre en lo alto. Y así dice que nosotros, Dios nos ha subido, nos ha llevado a lo alto y venimos a ser esa luz para el mundo. Y como luz encendida, dice, no se pone debajo de un almud, sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, se pone sobre el candelero. Cuando analizamos la escritura, el candelero representa a la iglesia. Vamos a leerlo, está en Apocalipsis. En Apocalipsis habla, al empezar Apocalipsis habla que dice que se paseaba Juan nos narra cuando se volvió a ver al que hablaba con él, porque él se encontraba en la isla de Patmos, y dice que vio 7 candeleros de oro. 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como nieve, dice, sus ojos como llama de fuego. Y dice, aquí nos narra, donde dice que el candelero, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, o sea, los pastores, los ángeles. Acuérdense que los ángeles son mensajeros, arcángeles son los guerreros, serafines son los que están allá cantando y dándole amor a Dios, y los querubines son los que están allá hermoseando la presencia de Dios. Entonces los ángeles son mensajeros, y por eso dice, los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces los candeleros son las iglesias. La iglesia es el cuerpo de Cristo, acuérdense, el grupo de personas. Y la cabeza es el pastor local, de la iglesia local, porque de la iglesia en general es Cristo. Pero la iglesia local es el pastor, es la cabeza de esa iglesia. Entonces, acá está hablando acerca de que no se enciende esa luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. O sea, cuando Dios nos llama para iluminar, nos pone sobre el candelero, o sea, sobre la iglesia, porque el candelero es la iglesia. Y Luis dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, los hombres que están en casa. Por eso dice, y alumbra a todos los que están en casa. El templo es la casa. La iglesia son los miembros. El candelero es la iglesia, es el candelero. Entonces ahí vemos lo que está hablando el Señor Jesús aquí, ¿verdad? Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros alumbramos así a todos los hombres con la luz de Cristo y con nuestro testimonio, con nuestras buenas obras, dice,
así vamos a glorificar a Dios que está en los cielos. Sigue diciendo, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oigan, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, vamos a ver, de acuerdo al diccionario, qué es abrogar, para poder entenderlo. Abrogar. Abrogar dice, de acuerdo al diccionario pequeño Larousse, dice invalidar una ley o una disposición que hasta ese momento estaba en vigor. O sea, invalidar una ley. Entonces, ¿qué cosa fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley, o sea, a invalidarla. No vino a invalidarla, dice, sino para cumplirla. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se cumpla. Oiga, qué tremendo está diciendo aquí Jesús. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir? Hasta que sean destruidos. Eso lo dice en Apocalipsis. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 20. Para poder entender eso. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Eso va para los testigos de Jehová que dicen que van a heredar aquí la tierra. Miren lo que nos dice aquí. Apocalipsis capítulo 20. Dice, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Oigan, dice que ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué quiere decir? Que fueron eliminados. Aquí lo dice, miren, en el capítulo 21 habla exactamente lo que dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Oiga, aquí lo está diciendo bien clarito. Juan miró cielo nuevo y tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, ¿qué está diciendo acá el Señor Jesús? De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que pasen. ¿Qué quiere decir? Lo que estaba diciendo, que el cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hasta que, y eso fue después de que terminó el juicio final. El juicio ante el gran trono blanco, al finalizar el capítulo 20 de Apocalipsis. Por eso en el 21, ahí dice que el cielo y la tierra pasaron. Y aquí Jesús dice en el verso 18, Mateo 5:18, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se cumpla. O sea que se tiene que cumplir todo lo que está escrito en la ley. Vamos a ver qué nos dice Lucas 16:17. Ahí nos habla otra cosa. A ver, Lucas 16:17 dice así:
Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustren una tilde de la ley. Vuelve a decir Jesús ahí lo mismo. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea que se tiene que cumplir, no se va a frustrar, o sea que no se cumpla. Y luego sigue diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, oiga, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Aquí Jesús está diciendo que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos más pequeños, dice que así va a ser llamado también. Va a pasar como de panzazo, con un 6. ¿Por qué? Porque no tiene mucho conocimiento. Y así hay muchos cristianos que solo se conforman con el hecho de que ya son cristianos y van a los cultos y ya, pero no se preocupan por crecer en conocimiento. Esos van a ser muy pobres, muy pobres. Muy pequeños, dice, serán llamados en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, o sea, toda la ley como debe de ser, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí en el verso 20, dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar al reino de Dios. Si nuestra justicia no fuere mayor. Recordemos que Jesús siempre les recriminó a los fariseos y les dijo que eran hipócritas. Entonces, no eran justos. No eran justos, no practicaban la justicia. Por eso dice el Señor que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no podemos entrar al reino de Dios. Y sabemos nosotros que por nosotros mismos no podemos ser justificados por nosotros mismos. Es el Señor Jesús el que nos justifica. Ahí Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra fe es en Jesús, es la que nos justifica. Y Romanos 10:17 nos dice que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. De modo que si nos llenamos de la palabra de Dios, nos adentramos a las profundidades de la palabra de Dios, vamos a recibir esa fe que nos lleva a creer en Jesucristo y a creerle a Jesucristo. Porque muchas religiones creen en Jesucristo, pero no le creen a Jesucristo. Y a esas religiones son las que Jesús les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. De modo que para que tú puedas cumplir la jota y la tilde y no seas llamado uno de los más, como dice aquí, será llamado muy pequeño será llamado al reino de los cielos. Para que no seas uno de esos o te pierdas totalmente, tienes que tú llenarte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a aumentar la fe en Jesucristo y le vas a creer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque como te digo, muchas religiones creen en Jesucristo, pero no le creen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no cumplen la palabra como está escrita, sino como se las han dado a entender otros líderes de acuerdo a su entendimiento de ellos y no de acuerdo a como la palabra de Dios lo enseña.
Es por eso que Dios puso en mi corazón exponer estos estudios, parafraseando el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros venimos a ser justificados solamente en Jesús. Y nuestra justicia va a ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Siempre. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo el que nos justifica, no nosotros. Sigue diciendo, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí vemos lo que Jesús está diciendo, la importancia de respetar a los hermanos, pero a los hermanos de verdad espirituales, que no puedes tú insultarlos, no puedes hacerles transearlos, engañarlos, que les hagas un trabajo y los engañes, que les mientas pues, o que les causes daño. Por eso dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y el que le diga fatuo, o sea, que hable malas palabras. La palabra fatuo, vamos a ver cómo lo define el diccionario, la palabra fatuo. Mire, dice, fatuo. De acuerdo al diccionario pequeño Larousse, se refiere al que está falto de razón. Eso es una persona fatua, que está falto de razón o juicio. ¿Qué quiere decir? Que está tarado, que está retardado, que está menso, que está idiota. Todas esas palabras, todos esos calificativos le dan a una persona que no piensa bien en lo que hace, que no está bien de su mente. Esa es una persona fatua, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí, es lo que definición la palabra fatuo o fatua se refiere, dice, al que está falto de razón o juicio, que es un necio, un tonto, es lo mismo, es un fatuo. Una persona necia es una persona que es sabia pero en su propia opinión, entonces es fatuo. Es una persona que solamente hace el ridículo, y una persona presuntuosa y vanidosa. Esa es una persona fatua. También lo dice falto de razón o de entendimiento. Esa es una persona fatua, falto de razón o de entendimiento. También se le conoce como persona que es engreída en su comportamiento o manera de hablar. A eso se refiere a una persona fatua, que no tiene entendimiento. Entonces aquí cualquiera que le diga fatuo a su hermano le está diciendo que es un estúpido, un tarado, un idiota, un menso, todos esos calificativos. Y dice que cuando alguien le dice a un hermano espiritual, verdaderamente un hermano, esa persona que insultó al hermano, dice que va a ser que quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que es un castigo muy duro. ¿Por qué? Porque está insultando. Jesús dijo, todo lo que le hagan a ustedes, a mí me lo están haciendo.
De modo que si me estás insultando a un siervo de Dios, se lo estás haciendo a Cristo mismo. Y ¿por qué dice que va a ser expuesto al infierno de fuego? Ahorita me vino a la mente, ¿por qué? Porque dice la Escritura que todo pecado perdona a Dios, pero blasfemar contra el Espíritu Santo, dice que eso no es perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, nacemos de nuevo del Espíritu, el Espíritu Santo viene a nosotros y Él es el que nos enseña, nos guía, nos reprende, nos exhorta. Jesús dijo: les enviaré el Consolador para que esté con ustedes para siempre. Ese les enseñará todo lo que yo les he enseñado, les recordará todo lo que yo les he enseñado. Ese les guiará toda verdad. De modo que cuando tú estás dudando de un verdadero siervo de Dios, y lo digo porque de mí han dudado muchos, y yo he visto cómo han acabado, cómo Dios les ha traído juicio a esa gente. Entonces, dice que cualquiera que le diga fatuo a su hermano, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Sí, porque blasfemar es insultar. Es faltar el respeto a alguien. Y cuando tú le estás diciendo fatuo, le estás diciendo que es un tarado, que no sirve, que no sabe. ¿A quién estás ofendiendo? Al Espíritu Santo. Y por estas razones que dice aquí, bien clarito, ahorita lo entendí. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Porque estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Estás ofendiendo al Espíritu Santo. Entonces debes de tener cuidado. A ti, hermano, que estás allá en la pantalla, que estás mirando estos estudios, si quizás te falta madurez y se te hace fácil hablar de un siervo de Dios, yo te invito a que te llenes de la palabra, que te adentres, te profundices en la palabra, para que no caigas en las trampas del diablo, para que no blasfemes contra un siervo de Dios. Sigue diciendo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea que si tú vas al altar y vas allá, pasas al frente quebrantado, pero no te acuerdas que hablaste mal, que a un hermano lo hiciste ver mal, lo ofendiste. Dice aquí: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de lo que hiciste, deja tu ofrenda delante del altar, deja tu ofrenda, dice, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, ve y pídele perdón a tu hermano, reconcíliate con él, y entonces presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir? Que mientras tú no estés bien con el que tú hayas ofendido, al hermano que tú hayas ofendido, no puede ser aceptada tu ofrenda, tu adoración no puede llegar a la presencia de Dios, porque la adoración es un sacrificio, es una ofrenda es un sacrificio. Entonces no puede ser aceptada mientras tú no le pidas perdón a tu hermano que has ofendido. Ahora, si ofendiste a uno que se dice cristiano y sabes que es un hijo del diablo, pues ni pecas. O sí pecas, pero de todos modos no vas a ir al infierno porque eres un pecador, no porque ofendiste a otro pecador igual que tú. Entonces, es importante entender esto. Dice, entonces ven y presenta tu ofrenda. Y nos sigue diciendo otro punto aquí. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí es un consejo que nos está dando el Señor Jesús. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino.
¿Qué quiere decir? Que si tienes problemas con alguien, alguien te busca problemas y que te vaya a demandar, dice que te pongas con él de acuerdo. Dice que te pongas con él de acuerdo antes de llegar ante la corte, antes de llegar ante los tribunales. Porque llegando allá, dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. ¿Cómo es que te entregue al juez? Bueno, soborno. Porque si tu adversario es porque él te ofendió, entonces él te va a querer llevar allá y va a pagar. O si tú lo ofendiste, va a ponerle de más, que hiciste más cosas y va a pagar, sobornar para que te refundan en la cárcel y pagues mucho dinero. Entonces el consejo que nos está dando aquí el Señor es que nosotros debemos de ponernos de acuerdo antes de que vayamos a los tribunales. O sea que Dios no quiere que andemos en esos problemas, con los jueces, con ellos, no. Ahora, si es un hermano, entonces no necesitas demandarlo ante los tribunales, necesitas ir ante la iglesia, al pastor, a los ancianos. ¿Para qué? Para que juzguen el caso. Bueno, hermanos, terminamos con este estudio número 4. Es para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Deseo de todo mi corazón que Dios les hable a su vida y que vayan aprendiendo cada día más y más, porque es así como vamos a poder agradar a Dios, es así como vamos a poder llevar el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Recordemos que el Señor dice que la rama que no lleve fruto la va a cortar, pero que la rama que lleva fruto la va a limpiar para que siga llevando más fruto. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, llámame y con gusto atenderé tu llamado. Mi número de teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.